Conozca primero su fe católica. Estimado Padre, unos amigos protestantes alegan que los católicos creemos que nos salvamos por las buenas obras y no por la fe. ¿Me da una explicación, por favor? Estimada interesada, las sectas acusan a la Iglesia Católica de sostener que el ser humano se puede salvar con sus buenas obras, es decir, solo con su esfuerzo personal, sin tener en cuenta la gracia dada por Dios en Cristo Jesús. La Iglesia no solo ha sostenido jamás esa doctrina, sino que la condenó como herejía en el siglo V y la volvió a condenar en el siglo VI. Pero muchos protestantes de hoy siguen repitiendo viejas acusaciones sin tomarse la molestia de examinar lealmente la fe de la Iglesia Católica y no las deformaciones de esa fe que puedan tener católicos poco evangelizados. Veamos, basados en la Biblia, lo que enseña la Iglesia Católica acerca de la fe y de las buenas obras. Para salvarse es necesario creer, tener fe en Dios y en su Hijo Jesucristo. Marcos 16, versículo 17, Juan 5, versículo 14, Hechos 15, versículo 11, Romanos 1, versículo 17, Efesios 2, versículo 8, Segunda de Timoteo 2, versículo 15, Hebreos 11, versículo 6. Sin embargo, muchos otros pasajes de la Biblia afirman también que para salvarse es necesario hacer buenas obras. Mateo 19, versículos 16 al 17, Santiago 2, versículos 14 al 16, así como también Segunda de Pedro 2, versículos 5 al 10. ¿Acaso se contradice la Biblia porque en unas partes afirman que para salvarse es necesaria la fe y en otras afirma que lo que es necesario es hacer buenas obras? De ninguna manera. Lo que pasa es que cuando la Biblia habla de la fe que Dios infunde gratuitamente en nosotros y con la cual nos justifica sin haber hecho nosotros nada para merecerla, Romano 11, versículo 6, Juan 6, versículo 65, se entiende una fe completa, es decir, equivalente a fe más esperanza, más caridad o buenas obras. Lucas 7, versículos 47 al 50, Romanos 5, versículos 1 al 5, Primera de Corintios 13, versículo 2, Gálatas 5, versículo 6. Una fe viva se vuelca en obras de amor por Dios y por los demás. Por eso, cuando la Biblia, y con ella la Iglesia Católica, habla de buenas obras que conducen a la salvación, se refiere a las obras de la fe, es decir, a las obras que realiza el creyente impulsado por la gracia de Dios y que son el signo de que su fe es auténtica. Santiago 2, versículo 18. Las sectas, desafortunadamente, identifican las buenas obras de que habla la Iglesia Católica con las obras de la ley que censura San Pablo en los fariseos y por consiguiente hacen recaer sobre los católicos la condenación del apóstol. Por esa identificación, como hemos visto, es falsa, calumniosa y malintencionada, pues si examinaran con más honestidad la fe de la Iglesia, se les derrumbaría uno de los principales argumentos que alegan para permanecer separados de la verdadera Iglesia. ¿Quieres conocer un poco más de nosotros?
Visítanos en www.matrimoniosenoracion.com.